La pluma dibuja caminos de luz, el viento del norte trae una canción, historias bordadas con calma y virtud que encienden la llama de la ilusión, uniendo pasados en esta ribera, abriendo los libros de en paz. Tejiendo palabras en el corazón, vuela el suspiro de la tradición. La feria del libro vuelve a brillar, en la vecilla volvemos a soñar, hilando el saber en un viejo telar. Las hojas del tiempo vuelven a cantar. Tercera feria con alma leonesa, donde la tinta abraza el papel, tejiendo palabras. La vecilla del curueño, siempre en nuestra piel. Buenas noches y bienvenidos. Estamos en la vecilla de Curueño, junto al lado el torreón del ayuntamiento de esta localidad y a punto de estrenar, bueno, más bien podríamos decir que ya se ha estrenado la feria, esta tercera feria del libro de la vecilla, con un primer acto, una primera presentación que ha habido hace escasos momentos en el ayuntamiento de esta localidad. Ya saben que mañana y pasado, 18 y 19 de julio, entre las 11:30 horas a las 14 y de las 18 a las 21:30, tenemos una amplísima lista de actividades y de presentaciones y de acciones vinculadas directamente al mundo de la literatura, de los libros, del saber, de la conciencia, de la instrucción, del meterse de lleno en lo que otras personas piensan y sobre todo entrenar una cosa que últimamente la verdad es que echamos mucho de menos, que es la empatía suficiente para que las personas, aunque tengan ideas distintas, tengan capacidad para dialogar y entenderse, que no está nunca de más. Bueno, en nuestras imágenes pueden ver en la plaza que está ya ahí preparado en unos momentos, en unos minutos estarán con nosotros ya nuestras invitadas para iniciar este filandón, este estreno de esta tercera feria del libro de la vecilla de Curueño. Hoy es viernes 17 de julio y precisamente a las 19:30, como les comentaba antes, se hizo la primera presentación del libro con la ayuda de Los Ángeles, Todo es posible, de Claudina Díez, natural de Ranedo de Curueño. Claudina Díez presenta una obra nacida de la experiencia vital que invita a descubrir la fuerza de la esperanza, la fe y la capacidad de encontrar luz, incluso en los momentos más difíciles. Precisamente, ahora son las 21:15, en unos 15 minutos aproximadamente se pondrá en marcha Entre urdimbres, vientos y palabras, precisamente en un día como hoy que tenemos un poquito de viento frío incluso, que somos prácticamente la envidia de todo el país que está sometido a estas terribles olas de calor a las que nos estamos intentando acostumbrando también en este 2026. Filandones para abrigar el alma es la presentación del libro Entre urdimbres, vientos y palabras, como les decía, de la mano de Dolores Fernández Gueijo, de Mercedes García Rojo, arropada por las tejedoras del Curueño. Una velada para recuperar la tradición oral, la memoria de nuestras mujeres y el valor de las historias compartidas, acompañada por el concierto de la bandina perrofláutica que pondrá ese toque musical a este acto de comunicación entre las personas aquí en la vecilla de Curueño. Al finalizar este acto se compartirá un vino especiado y pastas, recuperando ese espíritu de los antiguos filandones, donde la palabra también se celebraba alrededor de una mesa. Ya saben que esta feria no solamente tiene imágenes, no solamente tiene libros, no solamente tiene autores, editoriales, sino que también tiene una banda sonora. Es esta.
La pluma dibuja caminos de luz, el viento del norte trae una canción, historias bordadas con calma y virtud que encienden la llama de la ilusión, uniendo pasados en esta ribera, abriendo los libros de en paz. Tejiendo palabras en el corazón, cuela el suspiro de la tradición. La feria del libro vuelve a brillar, en la vecilla volvemos a soñar, hilando el saber en un viejo telar. Las hojas del tiempo vuelven a cantar. Tercera feria con alma leonesa, donde la tinta abraza el papel, tejiendo palabras. La vecilla del curueño, siempre en nuestra piel. Tejiendo palabras, la vecilla siempre en nuestra piel. Esta es una de las pocas ferias del libro, de las abundantes que hay en toda la provincia de León, porque yo creo que en esta provincia es donde más escritores hay por metro cuadrado de todo el país, y esto se tiene que notar precisamente en estos eventos donde la mayor parte de los autores, y es un tema que además los organizadores siempre nos han puesto en valor, es una feria de proximidad, como los productos de la tierra. Los autores, muchos de ellos son locales o de pueblos de los alrededores, y aprovechan este tipo de eventos, pues evidentemente para presentar sus trabajos, que aquí, en estos marcos, en esta montaña leonesa en la que nos encontramos, la verdad es que es una fuente de inspiración prácticamente infinita para poder sacar adelante esas obras tan estupendas. Bueno, pues vamos a comentarles también un poquito qué va a ocurrir en estos 2 próximos días de feria aquí en La Vecilla. El sábado a las 11:30 se inaugurará con Violeta Serrano y Marina Díez. La escritora Violeta Serrano es autora de El desencanto de los revolucionarios y fundadora de la Escuela Sabia. Abrirá oficialmente la feria junto a Marina Díez, poeta, editora de Mariposa Ediciones y una de las principales impulsoras de la dinamización literaria en el Valle del Curueño. A las 12:30, otra presentación, Cada planta, una historia. Es precisamente la obra que trae bajo el brazo la escritora local Marina Díez, nacida de las columnas publicadas cada verano en el diario La Nueva Crónica de León. Este libro reúne 30 relatos que convierten las plantas de nuestra provincia en guardianas de la memoria, las tradiciones y el alma de nuestros pueblos. A la 1:30, en la exposición, se rescata la memoria de nuestras ancestras, con Mercedes García Rojo, una visita guiada a una exposición que rinde homenaje a mujeres que abrieron camino desde el medio rural. Ya saben que esta feria este año está vinculada y protagonizada con el tema de las tejedoras de palabras, que en esta localidad, en La Vecilla de Curueño, tienen un papel muy importante en el ámbito cultural y social de la población. A las 6 de la tarde está prevista la celebración de una mesa redonda con la editorial Péndula, con Ana Ibi Sánchez Pérez y María Cerezal Flórez, acompañadas por la actuación musical de Martín Marín. A las 7 de la tarde, una mesa redonda con Marciano Sonoro, con Javier Pérez Hernández, Carlos Barros Vidaurre y Cristina Flantains, que conversarán sobre novela negra, thriller e inspiración literaria. A las 8 de la tarde, una mesa redonda con Masticadores León, encuentro con autores leoneses, colaboradores de unos de los proyectos de difusión literaria más activos de la actualidad. El domingo 19 de julio, último día de la feria, a las 11:30 tendremos la presentación de la memoria de Alfredo Álvarez. Es la presentación del poemario Memoria, Coine Ediciones, acompañada por Carlos Morán, profesor de literatura y antiguo director del Instituto de Cistierna.
Al mediodía, a las 12, Escape Room literaria para niños a cargo de Mariposa Ediciones. Media hora después, la presentación La Vecilla, donde el corazón encuentra su lugar, con José Oriol, un homenaje literario a La Vecilla y a la memoria de sus gentes, donde recuerdos, las tradiciones y la historia del pueblo se convierten en protagonistas. A la 1:30, otra nueva presentación, en este caso es el libro El último destino, Rastro de sangre, de Alfonso Zález, que precisamente es el conductor de los programas culturales de esta casa Radio Montaña Leonesa y que está metido de lleno ya en esta carrera literaria que ha iniciado y de dinamizador cultural de la provincia. El autor presentará esta primera entrega de una saga de novela negra inspirada en los valores del honor, la lealtad y la justicia. A las 6 de la tarde tenemos la presentación del libro Paisanaje de Francisco Panera, un thriller rural donde el suspense, la memoria histórica y la mira de los pequeños pueblos se entrelazan para construir una apasionante historia. A las 7 de la tarde, una mesa redonda en Mariposa Ediciones con la presentación de Cecín, el fanzine literario de León, un proyecto independiente que acerca la literatura a nuevos lectores y apuesta por la creación colectiva. A las 8 de la tarde se presentará En el bosque atemporal, de Jesús Díez Fernández. El escritor de Sopeña de Curueño presenta su última obra, poniendo el broche final a esta tercera feria del libro de la Vecilla de Curueño. Durante toda la feria se podrán visitar los diferentes puestos editoriales, librerías y proyectos culturales que nos acompañarán en esta tercera edición y que estarán ubicados en el edificio del Ayuntamiento de la Vecilla, en el patio interior. Participan en esta feria Mariposa Ediciones, Sopeña de Curueño, la editorial Péndula, Marciano Sonoro Ediciones, Nórdica Libros, Eolas Ediciones, Librería Ateneo 2, Librería La Casa de Tócame Roque, Librería El Guardián de los Libros, Masticadores León, La Nueva Crónica de León y Mercedes García Rojo. Estamos a la espera de que dé inicio este filandón, que será el pistoletazo de inicio de esta tercera feria del libro de la Vecilla de Curueño. La pluma dibuja caminos de luz, el viento del norte trae una canción, historias bordadas con calma y virtud que encienden la llama de la ilusión, uniendo pasados en esta ribera, abriendo los libros en paz. Tejiendo palabras en el corazón, cuela el suspiro de la tradición. La feria del libro vuelve a brillar, en la Vecilla volvemos a soñar, hilando el saber en un viejo telar. Las hojas del tiempo vuelven a cantar. Tercera feria con alma leonesa, donde la tinta abraza el papel, tejiendo palabras. La Vecilla del Curueño, siempre en nuestra piel. Radio Montaña Leonesa, emitiendo en directo a través de las redes sociales de YouTube de este primer evento popular de la tercera feria del libro de la Vecilla de Curueño, aquí en la plaza del Ayuntamiento de la localidad. La pluma dibuja caminos de luz, el viento del norte trae una canción, historias bordadas con calma y virtud que encienden la llama de la ilusión, uniendo pasados en esta ribera, abriendo los libros en paz.
Tejiendo palabras en el corazón, cuela el suspiro de la tradición. La feria del libro vuelve a brillar, en la vecilla volvemos a soñar, hilando el saber en un viejo telar. Las hojas del tiempo vuelven a cantar. Tercera feria con alma leonesa, donde la tinta abraza el papel, tejiendo palabras. La vecilla del curueño, siempre en nuestra piel. Ya saben que una feria del libro, un acto popular, no es nada sin la participación de la gente. Y un filandón, que para mí, que soy profano en estas lides, es una experiencia distinta porque nos acerca un poquito a aquellos corrillos que montaban, y nunca mejor dicho, en este caso las tejedoras, para conversar y para contar historias, unas reales, otras de ficción, alrededor de ese corro, del fuego en el invierno. Una manera importante de socializar y de descubrir el territorio y de las cosas que pasaban entre la sociedad, y que menos que descubrir un poquito también la historia de lo que fueron las mujeres, las tejedoras de palabras, que es un poco el eslogan, es el gran eslogan que han elegido este año para esta tercera feria del libro, Tejiendo Palabras. Bueno, pues la tarde se nos ha quedado un poquito fría, pero anímense ustedes porque con una rebequita, como decían ahí en los pueblos, ¿verdad? Uno se va apañando bastante bien, que os lo decía antes, que es para dar envidia a mucha gente, que con los calores que están teniendo por ahí, que puedas estar a las 9:30 de la noche, pues así fresquito y tal y cómodo, pues la verdad es que es una experiencia interesante. Ya saben que les estamos poniendo también esa canción importante que hay en esta feria, porque esta feria no es como otras, ¿eh? Esta además tiene una banda sonora propia y genuina. La vamos a escuchar de nuevo. La pluma dibuja caminos de luz, el viento del norte trae una canción, historias bordadas con calma y virtud, que encienden la llama de la ilusión, uniendo pasados en esta ribera, abriendo los libros en paz. Tejiendo palabras en el corazón, cuela el suspiro de la tradición. La feria del libro vuelve a brillar, en la vecilla volvemos a soñar, hilando el saber en un viejo telar. Las hojas del tiempo vuelven a cantar. Tercera feria con alma leonesa, donde la tinta abraza el papel, tejiendo palabras. La vecilla del curueño, siempre en nuestra piel. Seguro. Estás a tiempo. Ay, Merche, no. Ahí. Eso es. Acordaros que esto es para la gente que no está aquí, ¿eh? Por lo tanto, enviar un saludo a todos los amantes del curueño o de la literatura que nos pueden estar escuchando. Vale. Voy un segundo al baño.
Me muteo. No hace falta. ¿Dónde te lo engancho? ¿Tienes pantalón o algo? Sí, tengo pantalón. ¿Sí? Sí, por aquí. ¿O te lo engancho el sujetador mismo? ¿Tienes ahí un clip? Sí. Mira, Ay, ¿tienes el clip? aquí. Es que tienes... Ay, mujer. Tú misma, yo no meto la mano ahí. Que después todos son líos, ¿no? No, espera, vamos a meternos más abajo, porque si no me va a multar un mogollón. ¿O meterlo en el pantalón? Pues eso es lo que voy a hacer. Ahí, Viste, me lo acaban de poner. ahí. Pones ahí en la pinza y ya que... Buenas. Vale. Ya está. Vale. Bueno, espera, que yo también voy a hacer lo mismo que Marina. Ahí estás. La pluma dibuja caminos de luz, el viento del norte trae una canción, historias bordadas con calma y virtud que encienden la llama de la ilusión, uniendo pasados en esta ribera, abriendo los libros de en paz. Tejiendo palabras en el corazón, cuela el suspiro de la tradición. La feria del libro vuelve a brillar, en la vecilla volvemos a soñar, hilando el saber en un viejo telar. Las hojas del tiempo vuelven a cantar. Tercera feria con alma leonesa, donde la tinta abraza el papel, tejiendo palabras. La vecilla del curueño, siempre en nuestra piel. La pluma dibuja caminos de luz, el viento del norte trae una canción, historias bordadas con calma y virtud que encienden la llama de la ilusión, uniendo pasados en esta ribera, abriendo los libros de en paz. Tejiendo palabras en el corazón, cuela el suspiro de la tradición. La feria del libro vuelve a brillar, en la vecilla volvemos a soñar, hilando el saber en un viejo telar. Las hojas del tiempo vuelven a cantar. Tercera feria con alma leonesa, donde la tinta abraza el papel, tejiendo palabras. La vecilla del curueño, siempre en nuestra piel. Buenas noches desde la vecilla de Curueño. En estos momentos casi vamos a ser puntuales como los ingleses. Son las 21:36 de la noche y ya casi tenemos preparadas a las conductoras del filandón de hoy. A Marina y a... ¡Uy, que se me va el papel con este aire frío que tenemos aquí en la montaña! Y a Mercedes García Rojo, que además hoy tendremos también acompañamiento musical con una banda
vocal e instrumental de panderos que acompañarán también y pondrán ese toque musical folk a este filandón que es el punto de partida de la Feria del Libro de la Vecilla. Ya tenemos a nuestras invitadas ya ahí preparándose y tal, a los músicos, y poco más nos queda que decir, más que otra cosa descubrir y recordarles que a través de las redes sociales pueden enviarnos sus preguntas allá del lugar en el que se encuentren. Bueno, vamos al directo, que es lo que cuenta. Ahí tengo yo. Ahí tenemos a Mercedes, no sabe que se la está escuchando todavía porque está preparando el teléfono y todas las parafernalias que se necesitan. Enseguida volvemos. ¿Vale? ¿Sí? La pluma dibuja caminos de luz, el viento del norte trae una canción, historias bordadas con calma y virtud que encienden la llama de la ilusión, uniendo pasados en esta ribera, abriendo los libros en paz. Tejiendo palabras en el corazón, vuela el suspiro de la tradición. La feria del libro vuelve a brillar, en la Vecilla volvemos a soñar, hilando el saber en un viejo telar. Las hojas del tiempo vuelven a cantar. Tercera feria con alma leonesa, donde la tinta abraza el papel, tejiendo palabras. La Vecilla del Curueño, Un clavo aquí. siempre en nuestra piel. Ay, cosas del directo. Estamos sentados aquí en un banco de la misma plaza y había un clavo peligroso que atentaba contra nuestra salud y hemos tenido que hacer un apaño aquí de prisa y corriendo. Pero bueno, Yo pensaba Y... que no. Ah, Por eso te nuestras... pregunté antes, porque si no hubiera ido, hubiera cogido el micro, hubiera- Bueno, esto es lo bueno del directo, ¿eh? Porque ellas están hablando ahí, buena no idea, saben, ajá. no saben bien de qué es, las está escuchando todo el planeta, pero... Bien, ¿lo bajamos por si acaso? Claro, es que esto es para la grabación, claro. Claro, entonces no se le rasgo, o sea, no... Bueno, yo se lo voy Ya, explicando pero, porque... pero aparte de eso, como hay un poco de viento, O pasa un coche. Esto es un poco producto del tema de la improvisación, del directo, es decir, llegan aquí, no saben realmente el problema que hay pero y ese es para... les estamos abriendo el micro para que sepan ustedes lo que están contando. Que sepáis que todo el planeta se está enterando de lo que decís. que lo sepáis. No hay problema. ¡Qué malo soy! Somos unos Estamos en gamberros directo, en serio. totalmente. Sin vergüenza. Hola, León. Hola, montaña leonesa. Estamos en directo, pero ¿cómo no nos decís nada? Ya tendría que Sin saberlo, porque vergüenza. empezamos a las 9:30, son las 9:40. Lleváis 10 minutos en vivo y en directo. O sea, cuando estaba haciendo el payaso con los de la banda también estaba. No, ahí ha sido un poco más discreto, Ay, menos pero mal. no te preocupes. Bueno, cuando queráis, todo vuestro, ¿eh? Todo vuestro. Es que no sé si sentarme o gritar o... Pero ese funciona, ese sí funciona. Claro. Ahí. Sí, ¿Me oís chillas, bien? tienes que chillar. Ahí te oímos. Bueno, ahí es. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. ¿Y eso no lo podemos traer para acá? No, esto no es Claro, que luego altavoz, toque la- esto es por la radio. Bueno, pero cuando... Así que yo subo tono. ¿Cuál es ese solo? Que buenas noches, bienvenidos todos y todas a esta tercera feria que vamos a empezar con este filandón. Espero que sea de vuestro agrado.
Mercedes y Marina son las encargadas de dirigir el filandón y además nos acompaña la Bandina, perro flautica. perrofláutica con la música. Entonces espero que sea de vuestro agrado, que paséis un buen momento, que paséis un momento divertido y tenemos a nuestra... Este año hemos hecho una mezcla de cultura y tejedoras, ¿vale? Porque al final estamos tejiendo palabras y nos parece muy bonito poder unificar las dos cosas, tanto la parte de lectura como la parte de la artesanía. Y bueno, sí que queremos hacer un pequeño homenaje a una tejedora que nos ha faltado este año, Maika. Entonces, un beso. Que en algún sitio... Entonces, bueno, pues nada, vamos a la parte alegre y a divertirnos, a pasarlo bien y bienvenidos y a disfrutar. Buenas noches. Lo primero que toquen ellos, ¿no? Que toquen. Bueno, pues como en todo buen filandón, y para que me den tregua un poco para que me salga la voz, os dejo con la bandina perrofláutica. Yendo camino de Babia, sentí cantar y canté. Sentí cantar a un baviano y al son yo me animé. Sentí cantar a un baviano y al son yo me animé. Baviano, tú canta, volvamos los dos cantando. Canta tú que tienes gracia, la mía ve acabando. Canta tú que tienes gracia, la mía ve acabando. Cuando paso por el carro de Puente Oruga a La Veiga, sales a decirme adiós de noche y a la carrera. Sales a decirme adiós de noche y a la carrera. Canta mi garganta, canta mi garganta chévere. No voy a parte ninguna garganta que no te chévere. No voy a parte ninguna garganta que no te chévere. Te pido que me quieras sin que me tengas cariño. Nada más pido que no olvides lo mucho que te he querido. Nada más pido que no olvides lo mucho que te he querido.
A ver. Actuación de la bandina A ver. perrofláutica. Ahora. Ahora sí, ¿no? Buah. Es que si no nos dejamos la voz. Bueno, como os adelantaba Ana, nuestra consejera de Cultura, el filandón de hoy tiene mucho tinte de voz de mujer. Y por eso estamos aquí Mercedes Gerrojo y una servidora. Cuando Mercedes me dijo que quería hablar sobre Dolores Fernández, que ella es una mujer que he conocido a través de Merce y que la admiro enormemente, que no os quiero adelantar nada, pero bueno, solo se me ocurría una cosa, que era liar a aquellas de allí, a las tejedoras, para que vinieran con nosotras al filandón, porque ¿qué es un filandón sin estar filando, no? Y sobre todo por Dolores Fernández, que bueno, ya os va a contar ahora Merce un poco quién era esta mujer y por qué para nosotras era tan importante que las tejedoras del Curueño nos acompañaran y que por eso este año la tercera feria del libro de la vecilla la llamáramos así, hilando, tejiendo palabras. Gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Ana por la posibilidad de estar aquí y a Marina por darme un poco pues el apoyo también, ¿no? En el año 1921 nace en el Val de San Lorenzo una mujer que se convertirá con el tiempo en la última tejedora artesana de mantas que tuvo nuestra provincia, en un pueblo como Val de San Lorenzo en el que prácticamente en cada casa existía al menos un telar. Ella fue la última en mantener el telar manual y bueno, va a crecer entre hilos, lanas, el golpe del telar, todo lo que tiene la rueca, todo lo que tiene que ver con esa manera de tejer desde el primer momento, ¿no? Desde que llegaba la lana al pueblo hasta que sale convertido en mantas, y se va a criar entre eso y algo muy importante que son las palabras, precisamente. En su casa se hila no solamente la lana, sino que además se hilan las palabras, porque bueno, ella se cría con su madre y con su tía, tejedoras también, lo mismo que era su abuelo y su abuela, y entre tejido y tejido, entre golpe de telar y golpe de telar, Dolores va a ir escuchando cómo la palabra se va tejiendo, también esas larguísimas noches de invierno, en el que no se entiende el hecho de tejer, que bueno, ella misma cuenta que tejían hasta altas horas de la noche y cómo entretenían las horas, aparte de tejer, contando y cantando sobre todo, ¿no? Entonces Dolores tiene esa doble vertiente de tejer la lana, pero también tejer la palabra, y de ahí, bueno, pues el título que le dimos al libro homenaje, que se titula Tejedora de urdimbres, vientos y palabras. Y hay un montón de escritoras leonesas que participan en este libro, que siempre al final están guiadas por la voz y la cabecita de Mercedes, que es la que siempre nos está rescatando año a año a mujeres increíbles, y que nos lía pues a unas cuantas, tanto escritoras como ilustradoras, como un montón de artistas leonesas, a darles voz a quienes ya no lo tienen, ¿no? Creo que ha sido el libro más complicado que ha sacado hasta el momento en cuanto a intentar mover a la gente, ¿no? para ir a las presentaciones, porque no es lo mismo hacer una presentación en León o incluso venir hasta aquí, ¿no? con nosotros, pero claro, Val de San Lorenzo, luego tiras a Truchas, al final estás llevando la voz de Dolores muy, muy lejos. A mí me hubiera gustado, y ahí he fallado yo y os pido perdón, se me había olvidado que Vanessa Díez, que vive aquí al lado, en Villalfeide, para mí todo es aquí al lado, pudiera participar. Quizás luego podemos leer su relato, que Sí. es maravilloso.
y que vendrá mañana y nos saludará, pero ojo, hubiera estado muy, muy guay tener a más gente de la montaña por aquí. No, hay pequeño de no tirar de contactos, Merce, perdóname. Yo te traje las tejedoras y ya cumplí. No, pero sí. No, es muy complicado. La verdad es que, a ver, esto es un homenaje que surge en torno al 8 de marzo, en el que desde el año 2018 pues, nos juntamos toda una serie de mujeres. Mañana además hablaremos de ellas en la inauguración de la exposición, pues para rescatarlas, ¿no? Para rescatarlas del olvido. Entonces, el 8 de marzo, en torno a esas fechas, sale el libro homenaje, pero claro, a ver, un libro no es más que eso, es un libro, entonces la gente se puede acercar a él o no. El homenaje siempre pretende ir un poco más allá, lo sabes bien, y si no se da a conocer en otros lugares, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? A mí lo que me presta realmente es eso, ir moviéndome por los sitios y allí hablar de ellas pues en cada sitio. Ya sabes que la fórmula es diferente. A ver, Vanessa forma parte del homenaje y tanta culpa tuya sería tuya como mía. Yo siempre les lanzo el calendario, lógicamente el calendario se hace en función de mis posibilidades y a partir de ahí les digo, en esta fecha voy aquí, en esta fecha voy allá, en esta fecha voy al otro lado. ¿Quién se apunta? Y bueno, pues hay veces que se puede y hay veces que no, ¿no? Entonces, en este caso la historia era organizarlo, pues lógicamente también a través de Marina, puesto que estaba con el grupo de tejedoras y demás. Y bueno, lo demás es añadido. Estamos en malas fechas, mucha gente anda de vacaciones y demás, y entonces es complicado. Pero bueno, lo importante es que están ahí y forman parte del proceso, ¿no? Y realmente ese recorrido, dependiendo de la persona, los pueblos pueden ser unos u otros, es similar para todas las mujeres, ¿no? Yo me voy moviendo porque se trata de acercarlas al público y que el público pueda preguntar en vivo y en directo quiénes serán ellas y escuchar un poquito pues lo que tenemos que contar de ellas, ¿no? Como bien decía Marina, en estos homenajes participan un montón de mujeres que tienen que ver con el mundo de la cultura leonesa actual. Lo más bonito de todos es que somos mujeres de diferentes generaciones y que a través de este proyecto conseguimos reconocer a nuestras ancestras, ¿no? Aquellas mujeres que pasaron por el mundo dejando una huella que con el tiempo se ha olvidado. Entonces es muy importante la figura de Dolores Fernández Geijo, porque aparte de ser, como decía antes, esa última tejedora artesana de mantas, ella fue una de las voces más importantes de nuestra provincia que conservaron la tradición oral, ¿no? Y hasta el Val de San Lorenzo se acercaron muchos etnógrafos, hombres y mujeres, sobre todo hombres porque en aquel momento eran los que se movían fundamentalmente, quitando Concha Casado y alguna más, pues la mayoría de ellos eran hombres y gracias a ese acercamiento se ha salvado muchísima de la tradición oral de nuestra provincia. En concreto, lógicamente, ella dominaba esa tradición oral más ligada a la zona de la maragatería, lugar del que provenía, ¿no? Y bueno, quizá lo más destacable de ella es que dentro de esas voces recuperadas, una de las personas que le recuperó fue Alan Lomax, que no vino solo, vino acompañado de una mujer que nosotras recuperamos también en el libro, que fue Janet Bell, y que era una inglesa que llegaba con él y que era realmente la que hablaba español, porque Alan Lomax no era americano, no hablaba ni una palabra de español, entonces necesitaba quien le tradujese, ¿no? Él se presentaba en diversos pueblos de la península grabando canciones y pues relatos de la zona que a través de un encargo que le habían hecho de una discográfica de Estados Unidos. La importancia de Dolores fue tal que bueno, su voz se conserva en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de Washington, ¿no? Que es una de las mayores
quizá la mayor biblioteca que haya en este sentido. Pero además está recogida por muchísimos etnógrafos de toda nuestra península, como fue pues, en la Fundación Joaquín Díaz. Pues hay un montón de ellas que tienen su voz recuperada, ¿no? Con además títulos muy interesantes que se creía que habían desaparecido, como uno de ellos fue, por ejemplo, el romance del traidor Marquillos, que solo existía una versión en la zona de Gerona y, oh sorpresa, cuando llegaron a Maragatería se encontraron con que no solamente Dolores, primero su madre y su tía, les dieron a conocer este romance, que fue todo un descubrimiento, ¿no? Y bueno, hubo otras, ¿no? Como por ejemplo Eva González, de la zona de la montaña, que también está dentro de nuestras recuperadas. Entonces esa es la importancia realmente de Dolores, ¿no? Que mientras vivió no solamente tejía, sino que abría su telar a todo aquel que quería preguntar y escuchar. Y cuando iban a ver cómo tejía una manta, pues además de tejerle la manta, le cantaba y le contaba. Y entonces yo creo que vamos a ir haciendo, ¿no? Como esto es un filandón, vamos a ir intercalando y entonces vamos a imaginarnos, tenemos ahí a las tejedoras, ellas lo están haciendo con aguja de ganchillo, en aquel momento pues tendrían el uso, tendrían el telar en marcha, ¿no? Y mientras tanto, mientras iban tejiendo, iban cantando e iban contando. Y nosotras vamos a ir contando pues algunos de los o bien relatos o bien poemas que esas mujeres escritoras actuales leonesas le han dedicado a Dolores, inspirados en esa obra. ¿Qué te parece? Vamos a empezar por ti. Vale. Entonces, tienes ahí, bueno, lo tenemos por aquí. Vamos a empezar, mira, qué rápido ha salido. Vamos a empezar por el de... Filamberso, fui yo muy original con el título. La casa huele a reinetas en el horno. La lumbre abre un hueco y el escaño nos junta. Las manos buscan la calceta sin pensarlo. La aguja entra despacio, sin ruido. De pequeña me enseñaron a contar los puntos, derecho, revés. Si fallas, vuelves. Nadie regaña, el hilo sabe bien el camino. En la mesa hay sopinas que avivan las manos. La vecina trae una hebra que le sobra y otra vigila el puchero de la tarde. Aquí se habla poco y se escucha mucho. Cada puntada arregla un poco el día. La manta crece sin darse importancia y guarda dentro el nombre de la casa. Si alguien se enfría, echamos más leña a la económica. Si alguien falta, rematamos el orillo. No para cerrar del todo, sino para que no duela. Yo lo aprendí mirando a las mayores del valle, filandón a filandón. La cocina hecha abrigo, el tiempo bien gastado en lo que une. Hacer para estar, coser para querer y al final doblar despacio como quien guarda un mapa. Antes de leer el de Vanessa, que tiene mucho que ver también con el tema, comentar que, bueno, Dolores fue una mujer increíble. Era autodidacta. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando intenté acercarme a su biografía por primera vez fue el hecho de que fue una mujer muy curiosa desde el principio y que a ella le hubiera gustado ser maestra, algo que la unía al resto de mujeres que están dentro del proyecto, que es un proyecto que titulamos Rescatar la memoria, ¿no? No sé. Ella quiso estudiar para magisterio, pero bueno, su familia no tenía posibles, entonces le dijeron que no y acto seguido llegó la guerra, con lo cual se le fueron todas las ínfulas de poder seguir por ahí, ¿no? Se casó joven y tuvo la mala suerte de que su marido enfermó muy pronto y murió. Quedó viuda con apenas 27 años, con 2 hijos que sacar adelante, una niña de 5 años y un niño de 3, y no tuvo más remedio que para salir adelante volver al telar familiar y a partir de ahí volver a esa tradición de tejido que había en su casa, ¿no?
Y bueno, ella cuenta de esas larguísimas horas de telar, de hilado, que cuando eran pequeños pues les obligaban tenían como una especie de cuota, ¿no? Tenían que hacer una serie de canillas, tenían que organizar las canillas del telar, y hasta que no cumplían la tarea no se podían ir a la cama, ¿no? Entonces, ya luego cuando eran más mayores, los sábados normalmente, una vez que terminaban el trabajo en casa, si querían sacar unas perrinas extra, contaba ella, pues iban a hilar a otra casa donde les pagaban a perrina la libra de lana hilada. Imaginaros lo poco que pesa la lana, la cantidad de lana que tenían que hilar para conseguir algo, ¿no? Entonces, pues para comprarse unas zapatillas nuevas, bueno, algún caprichín que se salía fuera de lo que era normal, ¿no? Y ella decía que normalmente hacia las 10 de la noche había una parada y se me ha venido a la cabeza al comentar lo de las opinas, ¿no? En el que su madre bajaba, se acercaba desde la cocina con unas sopas, ¿no? para calentar, sobre todo en invierno, y poder seguir la tarea. Y en ese medio tiempo, pues cantaban y contaban, ¿no? Y se sacaban las panderetas, y si no estaba la pandereta a mano, pues decía, pues tirábamos de una sartén de la cocina. Entonces, el caso es que tenía que haber un poco de ambiente musical. En ese sentido, voy a leer el relato que nos deja Vanessa Díez, que esta sí que es maestra, en una zona rural, elegido específicamente por ella. Cuando todo el mundo quiere escapar a la ciudad, Vanessa tomó la decisión de seguir su ejercicio en una zona rural. Y ella ha escrito este relato que tiene que ver, que dice el cantar. Con lo cual, chicos, chicas, prepararos y después de ella podemos tocar un poquito. Dice así. Alguien en Valle San Lorenzo me contó que el telar de Dolores no era un simple mueble de madera, que era un ser con alma. Se llenaba el aire de un rumor antiguo cada vez que ella se sentaba frente a él, porque el tiempo retrocedía unos siglos para escucharse a sí mismo. Los hilos brillaban bajo sus manos y en cada golpe del batán parecía despertar una voz dormida. Dolores había aprendido de niña a atender a esos murmullos, historias que se escondían en la lana, romances que se agitaban en los pliegues de las mantas, canciones que no querían caer en el olvido. La pulga y el piojo se quieren casar. A veces, cuando el invierno arreciaba, los vecinos juraban que en su casa ardía una lumbre invisible. No era fuego, decían, era la memoria encendida. Cuando se quedó viuda, qué pena, tan joven, decían las vecinas. Volvió al telar para criar a sus hijos. Allí, entre los hilos que alimentaban cuerpos y recuerdos, siguió repitiendo las viejas palabras de su madre y su tía, entrelazándolas con las suyas. El telar fue sustento y también altar. Cada manta guardaba un secreto, cada trama contenía un eco. Las canciones escuchadas en voces tan queridas fueron compañía y amparo. Vino el año malo y no tenían pan. Llegaron gentes de lejos con cuadernos y máquinas. Recogieron su voz para que viajara más allá del mar. Así, las tonadas que habían crecido en la maragatería comenzaron a resonar en tierras que Dolores moriría sin pisar. Sale la hormiga de su hormiguero real. Ya habían comenzado su regreso a Oriente los Reyes Magos, cuando el telar se detuvo. Con ellos partió también la vida de Dolores. En el pueblo me aseguraron que no se fue del todo porque cuando sopla el aire desde las montañas, aún se escucha un compás leve, como de pedal moviéndose en la distancia. Otros cuentan que en algunas mantas nuevas aparecen hilos de oro que nadie ha tejido. Y muchos, casi todos, creen escuchar una tonada cuando pasan al lado de su taller. Fágase el casorio que yo daré el pan. Sea cierto o no, lo indudable es que su voz persiste. Vive en los cantares que los niños repiten sin saber por qué, en los romances que resurgen al ser nombrados, en las voces y en las cuerdas de quien recogió su distancia, cantada de la boda de la pulga y el piojo. Vive en el rumor de los telares que todavía palpitan. Y así, en esta urdimbre invisible, Dolores sigue tejiendo memoria.
La pulga y el piojo se quieren casar. Viva el año malo y vino el año malo y no tenían pan. Queremos hacer un aporte precisamente, ya que hablamos de cultura, de mujeres, de literatura y de guión. Alguien hace un tiempo le puso letra a un poema de Eva González y es lo que vamos a cantar. Hay en Palacio 6 brañas, unas lluenxe y otras cerca. Las de Fanales, Pedro, Chourinas y Alcampu Cuevas. De Gochada, Fontechada, con historias y achiendas. Una de ellas fue mi mamá a los 9 años brañeira. Huella la gente de Anguano, danos mucha pena. De veré cómo se acaba lo que los nuestros fixeran. Huella la gente de Anguano, danos mucha pena. De veré cómo se acaba lo que los nuestros fixeran. El trabachullera duro pa' brañeiros y a brañeiras, pero chifaían baiche y axugaban a las prendas. Los mocinos a los bolos, los viejos vayan madreñas. Las viejas contaban cuentos y a romances de las guerras. Huella la gente de Anguano, danos mucha pena. De veré cómo se acaba lo que los nuestros fixeran. Huella la gente de Anguano, danos mucha pena. De veré cómo se acaba lo que los nuestros fixeran. Cuando asomaban al pueblo todas juntas las brañeiras, cantaban guapos cantares que retumbiaban las penas. Las cabanas que tenían el teitú de Pachaviecha van cayendo poco a poco, pero las de Chousa quedan. Huella la gente de Anguano, danos mucha pena. De veré cómo se acaba lo que los nuestros fixeran. Huella la gente de Anguano, danos mucha pena. De veré cómo se acaba lo que los nuestros fixeran. Hola. En el del medio. Ahí. Ok. No. Pues sí. Ahora. Es que Marina me vuelve loca. Me decían en el del medio, no, en el de arriba. Me hizo lo mismo con las fechas. Bueno, es igual.
Entonces, es Marina. Es verdad, es verdad. Quería comentar que Dolores, aparte de todo eso que hemos ido viendo, era una mujer polifacética total. Ella era una panderetera fabulosa que enseñó a tocar la pandereta a mucha gente, que fue el alma del grupo folclórico del Val de San Lorenzo durante mucho tiempo. Enseñó a muchísimas y muchísimos jóvenes a bailar. Les guiaba para saber cómo tenían que vestirse adecuadamente y era como muy puntillosa y por eso, bueno, pues había determinada gente que, en fin, tenía sus más y sus menos con ella, ¿no? Pero bueno, fue una guardiana de nuestro folclore impresionante y de nuestras raíces. Por eso merecía la pena recuperarla, ¿no? Recuperar su memoria. Y una de las cosas que tiene este libro Acercamiento no solamente son todos esos textos de homenaje, que vamos a ir leyendo algunos más para que podáis verla, sino que hay un acercamiento a través del cual podemos acceder a esa voz que se guarda en tantas fundaciones, ¿no? Y a la que podemos entrar de forma libre para escucharla. Están todos los enlaces para que podamos escucharla, lo mismo que la hemos podido escuchar nosotras, enlaces a numerosos documentos televisivos, porque ella fue muy grabada, también en televisión, ¿no? En documentales, se explicotea de una manera impresionante. Sí. Y como anécdota voy a contar que su primer escarceo con las cámaras fueron allá por su juventud, justo antes de casarse. Pensad que, bueno, pues creo que la película se estrenó en el año 1941, creo recordar, y fue una película que a muchos, a los que ya tenemos una edad, hay alguna cara joven por ahí que a lo mejor no han oído hablar de Cifesa, pero los que ya tenemos una edad, a todos nos suena todavía ese nombre, ¿no? Cifesa fue una de las productoras más importantes que hubo durante la época franquista, que venía ya de tiempos anteriores, ya venía de la República, que tenía una vena... perdón. Una vena documental muy importante y en su momento... Espera, bueno, le paso la palabra. Pero yo lo de la tele no me lo sé, solo se lo escuché más a Lore. ¿Cuál? Lo de la anécdota de la tele. Tú bebe. Claro, yo esta anécdota no... De la tele. No, es que no fue tele, fue una productora. Lo de la peli me refiero, que no... Sí, claro. Te la escuché hace un par de meses, pero no... Sí, no sé por qué no... Porque no se ha leído el libro entero. O sea, escribió para el libro, pero no se lo ha leído entero. Por eso no se acuerda de la película. Confiesa, me lo diste hace... Sí, no, es verdad que lo recogiste hace muy poco tiempo, entonces claro, no te ha dado tiempo. Bueno, esa anécdota viene en el año 1939, recién terminada la guerra. El grupo del Val de San Lorenzo, que es uno de los grupos folclóricos más antiguos que hay, ella existía a finales del siglo XIX y ya a finales del siglo XIX les gustaba ir a los eventos importantes para representar a su pueblo y mostrar sus tradiciones, pues es invitado a participar en el desfile de la Victoria, ¿no? Y en ese desfile de la Victoria no solamente desfilan, sino que además les dan un premio por trajes, por todo. Val de San Lorenzo se viste el traje maragato de una manera muy especial, o sea, los adultos visten el traje igual que todos los demás, pero además se conserva una tradición que yo no la conozco. Yo desciendo de zona de maragatería, mi padre era de Castrillo de los Polazares, que no es que se lleven demasiado bien a nivel de cada uno baila de una manera diferente, entonces hay sus picadillas, eso pasa en todos los pueblos, ya lo sabéis, en maragatería no podíamos ser menos, y en la zona del Val de San Lorenzo se conserva la costumbre de que las jovencitas se visten de mallas. Ese traje no lo lleva ninguna otra maragata en ningún otro pueblo. Se ha perdido, no sé si existiría en algún momento, pero si existió se ha perdido hace mucho tiempo porque son las únicas, son en el Val de San Lorenzo donde lo visten, ¿no? Se me cae y no sé si se me oye o no se me oye. Bien, vale. Entonces, pues Dolores iba vestida de malla y llamó poderosamente la atención. Entonces, bueno, les concedieron un premio, que fueron
a recoger un tiempo después a Astorga y Cifesa decidió acercarse al pueblo y grabar un documental, una película documental sobre las costumbres maragatas en aquella zona. Entonces grabaron pues cómo se sembraba, cómo se araba, bueno, todas esas cosas, y además decidieron rodar una boda maragata. Necesitaban una novia, necesitaban un novio, unos padrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas las jóvenes se posicionaron para ser novias, menos Dolores, que no quería. Bueno, al final la convencieron, venga que vamos todas, no sé qué, no sé cuál, y la eligieron a ella, ¿no? La eligieron a ella como novia, ella ya tenía novio. A su novio no lo eligieron como novio y ella contaba la anécdota de que esa boda de mentira casi le había costado su boda de verdad, ¿no? Pero bueno, fue la primera boda maragata que se rodó y se estrenó un tiempo después en Astorga, en el cine teatro Gullón, que bueno, todavía sigue en funcionamiento, aunque de otra manera, ¿no? Y bueno, yo creo que tenía ese guiño, ¿no? con las cámaras. El caso es que no solamente le grabaron la voz, sino que a partir de un tiempo, cuando empezó la imagen, fueron muchas las personas que se acercaron a hablar con ella y a grabarla y demás. Y bueno, se la ve incluso en algunos programas de televisión, que también están los enlaces para poder escucharla. Y bueno, nos cuenta no solamente eso, cómo se cantaba, cómo se hilaba, bueno, lo cuenta absolutamente todo y es fascinante escucharla. Lo hace con una habilidad increíble. Yo creo que un poco ese interés que tuvo por llegar a ser maestra, esa capacidad de querer comunicar, lo transmitía también ahí, ¿no? Y bueno, vamos a ir intercalando con lecturas. Escoge tú una y te toca, la que quieras. Pero de las que tienes marcadas. De las que tengo marcadas, porque son las que habíamos acordado que íbamos a leer, más que nada porque hay algunas que son preciosas, pero que son muy largas. Entonces, A ver. ¿cuál quieres? El poema de Alicia, venga. Venga, va a leernos el poema de Alicia López Martínez, que es una compañera, que es... Espera, porque ya me doy sombra y no veo. A ver. En el Val de San Lorenzo hay un telar de palabras que va uno a uno tejiendo suspiros de rito y lana. En el Val de San Lorenzo es el silencio comparsa, cuando se trenzan los geijos con hilvanes de alabanza. En el Val de San Lorenzo, Turienzo está de gala, pues en sus ondas de espuma lava el recuerdo su cara. Al calor de nuestro... Merce que me tapas palabras. Al calor de nuestros bailes, Dolores es quien nos canta. Es Dolores quien nos cuenta una leyenda artesana, donde los años sonríen con manos de maragatas. Qué cálido frío en el pecho, qué nieve de copla blanca, qué suspirar de madejas junto a la aguja y el agua. Raíz de dulce memoria con su pañuelo ataviada, raíz de alfiler y ayer, rematando este mañana. Raíz de un hoy que suplica, quiero en mi rostro una manta, tu manta en mi rostro quiero. Oh, canta, Dolores, canta, para que el cielo no olvide tu hebra de hilo de plata. Oh, canta, Dolores, canta, la tierra de tus entrañas. Canta, canta, Dolores, en la urdimbre de mis lágrimas, la humilde razón de un pueblo. Qué bonito está, Por aquí no sé si los geijos existen o no existen. Los geijos en la zona de Malagatería es el cuarzo blanco, a eso le llamamos geijo, y el Turienzo es el río que pasa por el Val de San Lorenzo. Y bueno, no sé si quieres hacer alguna pregunta o lo que yo... A ver, pues A ver. la verdad es que como lo has explicado todo, porque no... te damos el micro y te pones. Sí que es verdad que os querría comentar que tuve la inmensa fortuna de estar con Merce cuando lo presentó por Tierras Maragatas y me sentí muy afortunada porque había un paisanín Massimino Arce, sí. que había llegado a cantar y a tocar con ella y claro, te quedas como
como helada, ¿no? Porque ves parte de la historia y es ese paisanaje, ¿no? Que al final es del que aprendes. Y luego también otra cosa que me maravilló y que gracias a ello pues Merced ha hecho este trabajo tan grande, porque al final nosotros colaboramos con un texto y ya veis, ¿no? Podemos ir a alguna presentación, pero poco más. Pero tuvo la suerte de tener una familia que había hecho muy bien su trabajo y que tenía casi todo guardado de esta mujer. Entonces no sé... ¿Qué querrías decir de todo ese proceso que hiciste con ellos, ¿no? El cómo fue buscar toda esta información, porque al final vosotros os encontráis aquí con el libro y con nosotras hablando de Dolores, pero todo sale de algo. Entonces, sí que me gustaría que les explicaras un poco de dónde surgió justamente que fuera Dolores la siguiente mujer que hicimos por el 8M. Vale. Bueno, a ver, lo de... antes comentaba que el proceso es homenajeamos a una mujer y a partir de ahí yo empiezo una ronda, ¿no?, de acercamiento a muchísimos lugares para hablar de ellas. En este caso, y uniéndolo con la canción que nos cantaron antes, que muchísimas gracias por ese homenaje a Eva, cuando yo fui a presentar a Eva González al Museo del Val de San Lorenzo, estaba allí precisamente el alcalde, un chico joven, Alfonso, al que le interesa muchísimo la cultura, y bueno, surgió la pregunta. Eva González, que también forma parte de este homenaje, también fue una gran comunicadora de la tradición oral, ¿no? Solo que en este caso de la zona de Bavia, Laciana, Bierzo, es decir, en concreto de Palacios del Sil. Y digo Bavia, Laciana, Bierzo porque dependiendo de la época ha pertenecido a uno o a otro, tienes que andar con un cuidado, es decir, no sabes si decir Bierzo, si decir Laciana, bueno, de Palacios del Sil. Y surgió en el coloquio final que siempre hacemos cómo llegaba yo a esas mujeres, ¿no? Y entonces expliqué que muchas veces era casualidad o causalidad, es decir, bueno, unas te van llevando a otras, ¿no? Y comenté así como a modo de tontería, decir, lo que pasa que busco a alguien cerca de casa, porque ya me canso de viajar tan lejos. Es verdad que muchas provienen de la zona del Bierzo, tengo varias. Eva, que es en la zona de Palacios del Sil. Yo soy de Astorga, vivo en León. Y estar siempre pensando en mujeres de por ahí fuera, pero me costaba mucho trabajo encontrarlas, ¿no? Y la idea partió además de una mujer que tuviera algo que ver con el mundo literario, aunque luego tienen otras derivaciones también, ¿no? Y bueno, pues al hacer este comentario, pues fue el alcalde el que me dijo, pues yo te voy a proponer a una de aquí. Y yo me quedé así y dije, dime. Y me dice, Dolores Fernández. Claro, bueno, yo siempre la he conocido por Dolores Geijo, que le pasa un poco pues como a todos los que tenemos un apellido muy común y un segundo apellido que suena más, ¿no? Yo firmo con el G rojo porque González hay cientos, entonces, bueno, firmo con el segundo, ¿no? Y me dice, sí, y digo, la tejedora. Y claro, y en ese momento yo le dije, a ver, si Eva formaba parte de la tradición oral y de la tradición oral llegamos a la literatura, pues en el caso de Dolores, ¿por qué no? Digo, bueno, pues déjame que le dé una vuelta. Llegué a casa, me puse a buscar y de repente veo eso, que Alan Lomas la había entrevistado y había grabado su voz para ella. Digo, bueno, a ver, la parte de tradición oral estaba completísima. Y luego me di cuenta que además también había llegado a la literatura, porque en su época ya más madura, pues por ejemplo llegó a componer muchos de los ramos que se cantaban, que se siguen cantando en el Val de San Lorenzo el día de la fiesta, que es el 8 de septiembre, ¿no? Y bueno, pues vi que había muchas posibilidades, me puse en contacto con su familia y bueno, pues ahí fue cuando ya empecé a rascar y empecé a encontrar cosas que me alucinaron, ¿no? Y además me di cuenta de esa proyección que sigue teniendo a día de hoy, ¿no? Y cómo como gran parte de esas canciones que ella traía de la tradición estaban grabadas, como a día de hoy sigue habiendo muchísimos grupos de tradición oral, o sea, que tocan folk de distintas maneras,
que son muy actuales, ¿no? Incluso llegué a descubrir una versión que os invito a que busquéis, que bueno, está también recogida, que es un grupo que se llama De la Meseta, que es que hace una jota que ella canta, que es la del rondamajo, y que tiene una fuerza impresionante, pero que o sea, no tiene, aparentemente tiene muy poco que ver con el folk, porque es una especie de electro urbano, no sé, una cosa, pero que pone a bailar a todo el mundo. Entonces me chocó muchísimo, ¿no? Y vi cómo seguía existiendo esa trascendencia de la obra. Y bueno, pues al final habíamos bromeado y él me había dicho, bueno, no va a salir un libro como este. Y luego yo le tomaba el pelo, digo, mira lo que ha salido, es más, nos ha salido más voluminoso que el de Eva, pero además tuve que dejar cosas fuera porque ya no, o sea, no era viable, ¿no? Meter más, ¿no? Y bueno, pues un poco fue así. La verdad es que hasta ahora he tenido mucha suerte porque siempre que me he encontrado con familia de las protagonistas, que normalmente además contacto una vez ya el libro está bastante avanzado, lo han recibido con muchísimo cariño y me han dado muchísimo apoyo. Y bueno, pues aquí está. Por cierto, que a lo mejor alguno nos está escuchando porque me dijeron que no podían venir, pero qué bien que se retransmitiese. Así que si alguien nos escucha, aparte de todos los que nos puedan estar escuchando por la provincia y más allá, pues bienvenidos, bienvenidas, aunque sea un poco tarde ya, a este Filandón nocturno, ¿no? Sí, porque lo hemos dicho tarde, es verdad, Sí. que yo les he mirado y les he dicho, perdón, porque tenemos tanto ataviaje, ¿no? Tantos micros y tanto todo, porque nos están retransmitiendo desde cualquier rincón inhóspito del planeta, se nos puede ver desde Radio Montaña. O sea que, ojo, no es Radio poca Montaña cosa. Leonesa. Radio Montaña Leonesa, claro. Que se nos pueda escuchar este Filandón aquí en la Plaza de la Vecilla, ¿no? Y que cualquier persona nos pueda estar escuchando este mensaje tan importante al final en el que trabajas todo el tiempo, Merce, que es el dar voz a estas mujeres y en este caso a Dolores. Si te parece, vamos a leer otro texto. Voy a leer el mío, probaré un poco para casa, que tiene que ver un poco con el telar y con eso que inspira, ¿no? Y esa sensación que te produce cuando pasas por los sitios donde han ocurrido cosas y han vivido personas que han dejado una huella importante, pero prepararos los que estáis ahí porque os vamos a dar la voz. O sea que si queréis preguntar algo o si alguien quiere animarse a leer alguno de los textos que tenemos seleccionados, pues tenéis de tiempo para ir pensándolo, lo que yo tardé en leer el poema mío y una intervención más de los compañeros de la bandina, ¿vale? Venga, pues voy allá con este texto. No, yo creo que me lo apaño bien. Bueno, yo comentar que yo voy interviniendo en la parte creativa del libro en forma poética o en forma más prosística, dependiendo del día, de la temática y de la mujer, ¿no? En este caso, en el caso de Dolores, pues me salió un poema, pero además un poema que inicié con los versos de otra de nuestras homenajeadas, que no es otra que Manuela López, de la que también hablaré mañana durante la exposición. El poema se titula Quedó el telar en silencio y los versos de Manuela López García que le dan pie es un fragmento del poema que ella titula La lanzadera, y que yo trabajo mucho sobre todo cuando voy a los coles con los niños, ¿no? Más que nada porque cuando les pregunto qué es una lanzadera, normalmente me miran así, se me quedan mirando y me dicen, sí, eso que saca los cohetes al cielo. Claro, ni idea, ¿no? Lógicamente la lanzadera de Manuela López García no era esa, era la lanzadera del telar, y los versos que escogí dicen: corre, corre que te vas, corre, corre que te vienes, la lanzadera anda loca, teje, teje que te teje. Y el poema que yo le dedico a Dolores es este. Hay en el aire un rítmico rumor de pedales rompiendo el silencio de la tarde. Clic-clac,
clic-clac, clic-clac. Golpetea la madera contra la madera, mientras entre los hilos se desliza la lanzadera que lleva de un lado a otro la tradición de siglos, buscando abrigar las duras tardes de invierno. Sobre una urdimbre de lana cruda, el color antiguo de plantas y minerales, rojo, azul, verde, amarillo, como notas de una tradición cuyo lenguaje el tiempo ha ido olvidando. Clic-clac, clic-clac, zoom. El rumor del telar marca el ritmo que hace fluir notas y más notas en la lenta quietud de la tarde. Notas hiladas con palabras, palabras que desgranan aquel oscuro relato contado en las noches de invierno, notas de un antiguo romance casi por todos olvidado y que al sonar desgrana el alma. Clic-clac, 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 zoom. En el silencio de la tarde de invierno han callado las palabras y las notas que tejían historias y romances al ritmo incansable del telar hoy olvidado. Y tras las puertas cerradas de la casa callan perezosas sus piezas, tan solo abandonadas al murmullo inaudible de la carcoma. Clic-clac, 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 zoom. Se diluyen los sonidos del recuerdo en el frío silencio de una invernal tarde. Bueno, a Dolores quisieron comprarle su telar unos catalanes y llevársela a ella y a su hijo a Cataluña para que enseñasen allí cómo se tejía. Ella no quiso salir de su casa y tampoco quiso vender nunca el telar. Y de alguna manera comprometió a sus hijos que cuando ella muriera, casa y telar iban a seguir permaneciendo unidos. La casa se ha vendido, el telar no se ha movido de allí y la carcoma se lo está comiendo. Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas, ¿no? No se ha conseguido salvaguardar una pieza que es parte fundamental de nuestra memoria y que debería estar, pues, efectivamente en un museo y, bueno, pues a lo mejor en algún otro lugar sí que se había conseguido que se siguiera aprendiendo el oficio. Este no ha sido el caso. Vayan pensando si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna lectura. Si no, las lecturas las seguimos haciendo nosotras entre pregunta y pregunta, entre comentario y comentario. Nos pueden comentar lo que quieran. Su voz también va a salir por las ondas. Entonces les pasamos el micrófono o lo intentamos. Y bueno, pues compañeros, compañeras, esperamos vuestra intervención.
No os asustéis, que vuelvo ahora. Te he visto de fondo. De fondo. Ya, pero te he visto ahora. ¿Vienes a leernos uno? ¿Qué os voy a leer? Uno de esos que tenemos aquí. ¿Verás algo? ¿Qué es esto? Marina. ¡Hay porras! Ay, Ven conmigo. Tengo Fulgencia de fondo. Y dije, va, si le lío, pues igual nos lee algo. O que nos cuente una historia. O cualquier cosa. Que para eso son los filandones, ¿no? Y también veo a Jesús por ahí. Es que os estoy haciendo señales por si a alguien le apetece salir a leer y no me estáis haciendo caso. Bueno, y luego están los del club de lectura que también están por aquí. No solo tenemos club de ganchillo, también tenemos club de lectura de la vejilla. Y me agachan la cabeza, así como diciendo, que me llama, que me llama. Entonces, me pillabais en esas. Claro, que puede ser lectura, puede ser nada, narrado, que los filandones están para eso, para intervenir también, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa muy interesante que decía, que dice Dolores, que la podéis escuchar si podéis entrar en alguno de sus enlaces, y es que el baile de panderetas era fundamentalmente de mujeres. Ella habla de la ronda, que la hacían los hombres, y a veces les hacían alguna que otra faena a las mozas, y ellas cuando llegaba el baile con pandereta, que lo organizaban ellas y eran ellas las que tocaban y las que cantaban, se vengaban, ¿no? Entonces les gastaban las bromas o bueno, le daban la contrarréplica a lo que ellos les habían hecho, las faenas que ellos les habían hecho en la ronda, ¿no? Y es muy interesante porque te lo va contando todo y te lo va contando de una manera tan natural, ¿no? Que dices, bueno, y es una pena que todo eso se esté perdiendo. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, ya si no sé, animáis a leer o a comentar algo, si queréis hacer alguna pregunta sobre el proyecto, sobre Dolores, sobre, bueno, lo que sea que os podamos contestar aquí. A ver, ¿alguien se anima? Qué vergonzosos. Los filandones no son esos, ¿eh? O sea, los filandones sí que es verdad que siempre había una persona que llevaba la voz cantante. Parece que hay uno que se nos anima. Los del club de lectura, si es que... Entonces, pero los otros iban interviniendo también poco a poco. Así que este es... Bueno, a ver, pues... A ver, tenemos elegido... Mira, hay varias cosas aquí que están marcadas, échales un ojo y elige lo que quieras. Hay un relato, este es un relato creo, y que es un relato además de una berciana, un poco también para que veáis pues que hay un poco de todo, ¿no? Somos mujeres escritoras de toda la provincia de León, muchas de ellas están incluso fuera y desde allí escriben. Memoria Maragata. El maragato borracho se cayó de la mula y la manta que llevaba se la comió la luna. Me acunan las voces de mi madre, de mi tía. Me arropan las lanas y el sonido del telar. Tejen y cantan. Cantan y tejen las mujeres de esta familia. Y entre tejidos y cantos la niña Dolores, que soy yo misma, sueña también con el pase de la lanzadera, con el asiento de los peines. Sueña con las manos de mi madre, con las coplas y romance. Sueña con tejer palabras y lanas al mismo compás. Sueña sin saber que la urdidumbre de la vida es todo eso, pero también será mucho más. Espanto las penas de una posguerra con las manos. Espanto el duelo de un marido muerto. Anudo las lágrimas a la labor y lleno el aire de memoria, exorcizando las penas de la ausencia, trastocando los lamentos en jotas. Mi memoria son palabras, palabras que yo entono para darle ritmo a este trabajo de tejedora que me da sustento ahora que me he quedado sola, que me he quedado viuda, ahora que mis hijos comen de mi boca y de mis manos, de las mantas que salen de este telar mientras yo canto. Y lavo en el tuerto mientras sus aguas murmuran, picardo, hilo, tejo, en el val de San Lorenzo.
Y el telar cruje al ritmo de mis manos y mis coplas. Y tengo memoria de todo lo escuchado que ahora yo hago mío. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña, que la bailo yo. Más o menos. No sé si esto... Dale. Tiene la tarara. Venga, ayudadnos. Chicos. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña, que la bailo yo. No, más o menos, perdón. Mañana llueve fijo. Esperemos que no. Ya llovió ayer. Con su falda negra y su mantón rojo, la maragata baila con salero y gozo. No entiendo de progreso, no entiendo de nada que no sea lo que siempre he conocido. Mi madre, mi tía y yo, con la falda negra, con el mantón rojo, con la ropa conocida, con las mantas conocidas, con la lana en el telar a la antigua. Mi madre, mi tía y yo, enterrando las penas y riendo las coplas, bailando las jotas, soñando los romances. Mi voz ha cruzado océanos, dicen. Mi memoria ha sido escuchada tan lejos que allí ni tan siquiera es capaz de llegar mi pensamiento. Mi memoria viva he sido. ¿Qué memoria he de ser ahora que estoy muerta? Memoria escrita y grabada. Memoria inmarcesible. Memoria maragata. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ella era eso y consiguió además que no se perdiera, ¿no? Ahora mismo el Val de San Lorenzo sigue siendo uno de los pueblos que tienen un grupo folclórico más activo. De hecho, el 1-2 de agosto tienen anualmente un encuentro de grupos de otros lugares también, con gente muy joven, que normalmente no es algo habitual en ellos. Entonces, bueno, no sé si quieres preguntar alguna cosa más. Si entre el público alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Y si no, damos paso a la música. Si no, antes de dar paso a la música, quiero agradeceros el estar aquí pelando frío para escucharnos, que ha refrescado más, que estos días estaba haciendo muy bueno aunque haya llovido. Y que bueno, que tenemos un pisco labis, que nos vayáis, que hay vinín, hay pastitas, hay un poco de todo. Y que recordaros que mañana abre el ayuntamiento a las 11, ¿vale? Y a las 11:30 es la inauguración de la feria, que estará Violeta Serrano conmigo y que vamos a contaros un montón de cosas muy chulas. Pues nada, lo dicho, lo mismo que ha comentado ella. Si nadie más tiene algo que comentar, Silvia, no sé si desde fuera había alguien conectado que quisiera hacer alguna pregunta o algo. Ay, es verdad. No, vale. No. Que siempre se nos olvida, porque como estamos a lo presencial. Ya está. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Os esperamos mañana. Esperamos haberos despertado el interés por esta mujer y os invitamos a conocerla de cerca, que bien merece la pena. Muchísimas gracias. Y gracias también a la bandina, que un año más nos acompaña, que vienen de todas las partes, de toda la provincia, porque yo al principio pensaba que eran todos de zona Villalpé y de Matallana, pero no, que va, vienen desde el Bierzo, vienen de muchísimas partes, así que gracias, Yaciana, que me... Así que muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, y que es un placer escucharos, chicos, de verdad. Bailar. Amor mío, no te mueras, ay, la, si morres te enterrarán, los viejos huesos nunca lloran, ay, la, si morres te llorarán, ten cuidado con el amor, porque los amores saben lo que son, bueno de querer, malo de olvidar, que poquito a poco dejan de llevar.
pena poco dejarse llevar. Bien amigos, pues esto ha sido lo que ha dado de sí el Filandón, que ha inaugurado esta tercera feria del libro de la Vecilla de Curueño, con un montón de gente que ha disfrutado aquí de la música en vivo, de la bandina perrofláutica, que parece que se siguen animando. Ahora pues toca el turno de disfrutar de un buen vino, de unos dulces y de completar el Filandón con alguna que otras canciones. Después de 2 horas y 10 de transmisión, despedimos aquí este Filandón y les invitamos a que durante este fin de semana asistan a la Vecilla de Curueño para disfrutar de la literatura en primera persona y directamente con los autores. Muchas gracias por su atención. La pluma dibuja caminos de luz, el viento del norte trae una canción, historias bordadas con calma y virtud que encienden la llama de la ilusión, uniendo pasados en esta ribera, abriendo los libros de en paz. Tejiendo palabras en el corazón, cuela el suspiro de la tradición. La feria del libro vuelve a brillar, en la Vecilla volvemos a soñar, hilando el saber en un viejo telar. Las hojas del tiempo vuelven a cantar. Tercera feria con alma leonesa, donde la tinta abraza el papel, tejiendo palabras. La Vecilla del Curueño, siempre en nuestra piel.